Muy buenos días, mis queridos hermanos, en este día hermoso que el Señor nos ha concedido para que usted, ¿no es cierto?, pueda disfrutar también de un tiempo de la palabra de Dios. Hermanos queridos, si usted conoce a alguien que ama mucho, que quiere mucho, llámelo por favor y dígale que comenzó el tema en esta mañana. Estamos terminando este año, espero que Dios pueda terminar, usted y yo podamos terminar con el Señor, ¿no es cierto?, incentivándonos y motivándonos, que viene y se aproxima por lo general siempre un año con Dios muy bueno. Hermanos queridos, el otro día en presencial estuvimos compartiendo, o principalmente yo estuve compartiendo sobre cuando el apóstol Pablo fue detenido por el Espíritu Santo y luego no le permitió el Espíritu Santo ir a tal lugar donde iban, encomendados a compartir del Evangelio, y se les apareció un varón macedonio que les dijeron, que les decía: ven y ayúdanos, que necesitamos de ti. El apóstol Pablo entendió que tenía que ir hacia ese lugar, por si acaso. Si alguna vez Dios a usted lo detiene por algún motivo, sería muy lindo y muy importante que usted y yo hiciéramos caso a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y el apóstol Pablo partieron a Macedonia, donde llegó a un lugar donde dice que no había sinagoga. Y en ese lugar donde no había sinagoga, habían personas que se reunían a orar, que eran judíos que vivían en ese lugar. Y entre ellos había una mujer que se llamaba Lidia. El apóstol Pablo se encontró con ella y con el grupo que andaba con el apóstol Pablo, un equipo misionero, y compartieron, y dice que el Señor tocó el corazón también de Lidia, y luego dice que abrió su corazón al Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos debiera pasar, ¿no es cierto?, tanto como Lidia, que era una mujer que, ¿cómo se llama?, su trabajo era teñir telas de púrpura, y era una cosa maravillosa en ese tiempo. Entonces era una mujer, podríamos decir, pudiente, de dinero. Pero lo que pasó con ella, cuando el Señor toca el corazón de alguien, es que te vuelve hospitalario. O sea, abres tu casa para que tu casa sea una bendición. Si usted ha abierto su corazón, está en este último tiempo, sobre todo ahora que viene Navidad y nos toca las fibras del alma, la mente y el corazón, abrimos nuestro corazón a que otros también puedan ser bendecidos con lo que tenemos. Así Lidia, esta mujer, vendedora de púrpura, dice, abrió su casa para que el apóstol Pablo posara en eso. El apóstol Pablo se quedó bastante tiempo en cierto lugar, allá en Filipos, que se llama, una ciudad que era la punta de lanza del mundo de los macedonios. Y allá había una niña que tenía un espíritu, dice la escritura, de adivinación, y sus amos, era una esclava, sacaban mucho dinero de ella. El apóstol Pablo en un momento determinado dice que se detuvo y reprendió al espíritu que había de adivinación en esta niña, y la niña, dice, quedó sin este espíritu de adivinación. Estos amos de la niña, que la tenían esclavizada, viendo que se le había ido el contexto de su ganancia, porque ellos administraban a esta doncella que tenía el espíritu de adivinación, juntaron a mucho pueblo. Y al juntar a mucho pueblo, dice la palabra, pero viendo, esto está en Hechos en el capítulo 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, escuche bien, al enemigo no le gusta, ¿no es cierto?, que gente sea liberada de la forma que tienen de vivir en este mundo. Y por lo tanto, cuando una vida es rescatada para el reino de la luz, el enemigo no le va a gustar, ¿no es cierto?, que esa persona produzca ganancia en el mundo en el cual se mueve. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿no es cierto?, ya el dinero y la economía, o el talento y la capacidad, no la va a estar gastando en el mundo en el cual vivía, sino que ahora en el reino de la luz. Entonces dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, el que había liberado a la niña, dice, y a Silas, andaba su compañero de batallas, y dice, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir, porque somos romanos. Segunda cosa que sucede, dice, los toman los magistrados, y la acusación es que estos hombres, siendo judíos, hermano querido, cuando usted lo reconozca el mundo, que usted es un cristiano, hijo del Altísimo, porque usted y yo vamos a enseñar costumbres
que la gente no tiene dentro de su alma, de su mente, de su corazón. ¿Cómo? ¿No es cierto? Bendecir a aquellos que nos maldicen. ¿Cómo perdonar a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo tenerle misericordia a alguien? ¿No es cierto? Entonces, ¿y cómo compartir con la gente más necesitada? Entonces, son costumbres que en este caso los romanos dicen que no tienen. Cuando una persona llega a un lugar, ¿no es cierto? Y causan alboroto, dice, estos hombres siendo judíos, esta persona siendo cristiana, nos revolucionó el lugar de trabajo, nos revolucionó el lugar donde estudiamos, nos revolucionó, alborotó. Una persona cristiana es el que comparte, es aquel que dice, en mi iglesia usted puede ir, pueden orar por su enfermedad, pueden orar por su tensión, pueden orar por su angustia, pueden orar por su situación económica. Hemos visto como Dios de una u otra manera ha sanado gente de cáncer en nuestra iglesia. Se alborota cuando usted cuenta eso en el mundo. Hemos visto cómo gente se libera de las opresiones demoníacas y satánicas que el mundo está queriendo ejercer sobre. Es cierto, no caminamos de acuerdo al mundo oculto. Dejamos de ser eso. Y si alguien dice, pero es que este es un cristiano, le dijeron lo mismo al apóstol Pablo. Estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad porque nos enseñan cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Por supuesto, un hombre pagano, una mujer pagana completa, como lo éramos antes, no concuerda con los planes de Dios, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si no concuerda con los planes de Dios, entonces alborotamos el lugar. Hoy día los cristianos son como el agente James Bond, el agente 007, que es un agente encubierto en el mundo en el cual se mueve. ¿Es usted conocido como un alborotador? Porque hay una situación y usted dice, podríamos en nuestra iglesia, en el grupo de oración o en el grupo de Éfeso, podríamos orar por la situación que usted está pasando. Podríamos, sí, alborotamos, porque la gente no tiene la costumbre de acudir a Dios cuando tiene alguna necesidad. Entonces, ¿es usted de las personas que alborotan el lugar? Seguramente va a tener problemas. Dice, ante las autoridades presentando a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos. Cuando te digan, esta persona siendo cristiana, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Por supuesto, la gente no le pida a la gente que tenga sus costumbres cristianas. Usted, un joven, dice, voy a ir a la iglesia, voy a ir al grupo de universitarios. Vamos a ir y calma, vamos a ayudar a gente, pero vamos a ayudar a gente que tiene una necesidad tremenda. Salen a la calle el grupo de Misiones Vida a repartir café, a repartir un sándwich, a repartir un pedazo de pan de Pascua y a repartir amor y a repartir oración y a repartir presencia. Entonces, por lo tanto, se alborota el lugar donde están. ¿Es usted conocido por alguien que alborota con amor? No estoy diciendo esto de hacer un alboroto y destruir cosas. No estoy diciendo de pisotear gente. No estoy hablando de denigrar a otras personas. No estoy diciendo de pelar, murmurar, de tener pleitos, contiendas, disensiones. Eso éramos antes cuando éramos, podríamos decir, romanos. Ahora somos cristianos. ¿Es usted reconocido porque esta persona es cristiana? Dice, entonces, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, ¡ufale! Hermanos queridos, yo no sé por qué la gente de la iglesia reclama tanto cuando somos azotados por el mundo, ¿ya? ¿No es cierto? La gente en el mundo no le gusta sus costumbres, por si acaso. Y como no le gustan sus costumbres, el mundo oculto no le gustan las costumbres. No le gusta que una persona haga un turno en oración, no le gusta que una persona ayune, ¿no es cierto? No le gusta que una persona se abstenga de ciertos alimentos, ¿no es cierto?, para buscar la presencia de Dios. No le gusta que la gente esté en una adoración. Una vez yo estaba trabajando en el lugar donde trabajaba de turno, allá en un peaje, y yo en la mañana estaba amaneciendo, y había una colega trabajando en la otra caseta. Entonces yo estaba, ese día, no siempre, pero estaba cantando canciones de adoración, pero una canción muy hermosa. Y yo estaba, y
esta mujer vino de la otra caseta, no venía ningún vehículo, y me abrió la puerta y me dice, ¿cómo es posible que tú siendo cristiano estés cantando cuando todo el mundo tiene problemas? Digo, pero lo que pasa es que no puedo evitar. Entonces, he tenido tiempo de oración, no le voy a decir eso, y ahora me nace cantar. Y ella está muy enojada. Y dice que hay gente que te va a azotar en tu vida. A lo mejor usted está siendo azotado en el lugar donde me está mirando. Está siendo azotado por alguna enfermedad mental, cognitiva, emocional. Está siendo azotado porque su pareja su contexto de pareja está siendo azotado por las inclemencias de la falta de amor, la falta de ternura, la falta de respeto. ¿Está usted siendo azotado? ¿Dónde están los azotes? Usted, por ser llamado un hijo de Dios, usted y yo, puede que de repente seamos azotados. Y más encima, no solamente eso, sino que dice que fue dada una orden después de azotarlo. Le dieron al carcelero una orden, le dijeron, mire, aquí está la orden. Dice, azotado mucho, y esto de azotado mucho no me voy a detener tanto en eso, porque a veces no sé si le ha pasado que uno, una y otra, dice, ya, Dios, ¿hasta cuándo? Tenga el ejemplo del apóstol Pablo, que soportó los azotes por amor al Señor. Dice, azotado mucho. No sé qué está siendo azotado. A lo mejor una ruina que lo está haciendo azotado. ¿No es cierto? A lo mejor usted está tratando, y el azote de lo económico y una ruina, y nos dicen que el próximo año viene inflación, que el próximo año el IPC, que el próximo año no vamos a crecer económicamente, que el próximo año va a pasar esto, pero hay que soportar los azotes. Pero ¿cómo hacerlo? Si usted ahora es cristiano, porque cuando una persona es azotado, ha visto una persona en las películas, ¿no es cierto? Grita, llora, se queja, maldice, y uno puede decir, ¿dónde está Dios? Diría el apóstol Pablo. No dijo eso, fue azotado mucho. Entonces, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. No solamente, miren, tienen todo el pecho rojo porque lo azotaron con varas, tienen sangrando. Tienen la espalda sangrando también, ¿no es cierto? Y lo azotaron mucho, no fue poco. Los romanos no tenían conciencia como los judíos, 40 azotes menos uno, para no envilecer a la persona que lo estaban azotando. Entonces la disciplina era mucho más que eso, era un castigo tremendo. Y el enemigo no le tiene piedad a usted, ni a mí, ni a su iglesia, ni a su familia, ni a su pareja, ni a sus hijos. Vamos a ser azotados en algún momento. El punto es cómo vamos a reaccionar a los azotes terribles, ¿verdad? Dice, y luego de eso los metieron en una cárcel más adentro que todos y le pusieron un cepo. ¿Cómo va al baño una persona con un cepo en los pies? ¿Qué hace? Dice, pero a medianoche, ¿no es cierto? Las vigilias son 4 vigilias, eso lo vamos a hablar en el campamento, ¿no es cierto? La vigilia de las 6 de la tarde, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, a medianoche, cuando termina la segunda vigilia y comienza una de las peores vigilias, que son de 12 a 3. Ahí otro día en el campamento lo vamos a compartir sobre qué sucede en ese estado de vigilia. A medianoche, dice, con dolores sangrando la espalda, el pecho, cuando te golpean el pecho con vara, te pegan en el diafragma, te cuesta respirar, por si acaso, te pueden pegar cerca del corazón, también te puede acelerar o detener el corazón, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cosas a nivel físico, a nivel biológico, a nivel fisiológico y a nivel emocional. ¿Ha sido azotado? Usted dice, ¿sabes qué? Hay momentos en que los azotes no me dejan ni respirar. Entonces está la solución, no se vaya, está la solución. Dice, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Cuando yo veo que en nuestra iglesia los músicos levitas se han preparado para cantar y adorar a Dios, hermanos queridos, y a veces dice, oye, como que hay que darle como una manivela, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es una manivela? Quizás los más jóvenes no saben lo que es una manivela. Manivela era que antiguamente los vehículos no partían con una llave, que uno mete una llave, da la vuelta a la llave, ahí da un golpe eléctrico desde la batería y parte todo eléctricamente y parte la fusión de la benzina pasando por aquí y parte el motor. Antiguamente había un fierrito que como de aquí así de la mano, ¿no es cierto?, hacia arriba y otro que se metía hacia el motor y uno lo daba vueltas. Eso es manivela, para que eche a andar el motor, ¿ya?
hermanos queridos, la pregunta es, ¿hace cuánto usted no canta una alabanza o una adoración? Está bien, la Escritura lo dice en el libro de Santiago. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Parece que hay gente que cuando está triste no hace ni oración ni canta alabanzas. Entonces dice, pero tampoco puedo vivir en un mundo feliz, en un mundo de Bilsipam, ¿no es cierto? No, hermanos queridos. Dice que a veces a algunos hay que darle la manivela. Cuando vienen a la iglesia, al culto presencial, a veces hay que hacerle a la manivela, hasta que el hermano parte. ¿Parte en qué? Vamos a alabar al Señor. Ahora vamos a tener, ¿no es cierto?, maravillosamente unos cultos hermosos después en el campamento y otras cosas más. Partir la manivela. Para cantar alabanza, a veces solamente cantamos por cantar, como diría una supermujer en ese sentido. Pero a medio orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Escucha, ojalá que la canción de tu alma, cuando dice, Él ha cambiado mi lamento en baile, que era mi lamento, que era el dolor del apóstol Pablo de haber sido azotado, golpeado duramente mucho, de meterlo en el fondo de la cárcel lúgubre, oscura, sus heridas sangrando, con un cepo paralizado, dice, oraban. Los cánticos estaban con una base de oración, ¿no es cierto? O si no, muchas veces es un cántico cognitivo de porque me gustó la canción. Entonces usted y yo cantamos de acuerdo a cómo andamos emocionalmente. Y eso es, cuando cantamos a Dios tiene que ser mucho más. Cantamos por convicción, pero que del tiempo de oración, tú y yo, nuestras cuerdas vocales, ¿no es cierto?, exhala una explosión. Él ha cambiado mi lamento en baile, decía el rey David, y una canción. Él ha cambiado mi lamento en baile, decía el rey David en una canción. Había un salmo que dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. ¿Sabe cuándo lo estaba diciendo eso el rey David? Es que estaba pasándolo muy mal. Y el apóstol Pablo con Silas estaban cantando. ¿Qué hacemos, hermano Pablo? Y dice, oremos. Y Pablo orando. Y después me imagino que él dijo a Silas, ora, dale gracias a Dios por estos azotes, porque nuestro amado Cristo la pasó mucho más mal que nosotros por amor a nosotros. Así que oremos. Ore en tiempos cuando vengan los azotes. Ore cuando le pongan cepo en sus pies y no pueda caminar. Ore cuando el enemigo lo meta en una cárcel lúgubre, oscura, sucia e inmunda. Ore en la medianoche cuando Dios lo despierte, porque usted a lo mejor está libre, pero es mejor orar en libertad y orar por alguien que esté en una cárcel metido, azotado. ¿Conoce gente que está azotada? Sí, conocemos muchos que están azotados, ¿no es cierto?, por el enemigo, en cárcel de oscuridad. Jesucristo dijo, el Espíritu del Altísimo está sobre mí y Él me ha enviado a sanar a los quebrantados, a los traumados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a pregonar, a gritar, a sacar gente de la cárcel y a cambiar los mantos de luto y de tristeza por mantos de alegría. El apóstol Pablo a medianoche, entrando a la tercera vigilia, azotado, golpeado, destruido, estaba orando y de esa oración salió un cántico. Y ese cántico, me imagino, ¡wow! Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo está la gente que está en tu misma situación? ¿Estás en un hospital? ¿Estás en una clínica? ¿Estás sufriendo por una situación que fuiste azotado? ¿Estás económicamente siendo azotado? ¿Estás con problemas? ¿Qué hace la gente a tu alrededor? ¿Qué? ¿Te escucha quejarte, lamentarte, gritar, maldecir a Dios? ¿Qué te escucha? Si te escucha orar y te escucha cantar, entonces algo también le va a pasar a los otros que están presos como usted y como yo. Algo va a suceder. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¡Ay, la oración de ese hombre! Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. De todo se soltaron. Esclaviza a un hombre cristiano o una mujer cristiana cuando los azoten en puro quejarse y en puros pleitos. Así también vas a encadenar
a otros. Esclaviza a una persona cuando estés en un estado de amargura por los azotes, entonces todo tu ser, esa amargura, vas a esclavizar a muchos otros. Esclaviza a una persona cuando tú estás con azotes de odio, de golpe, en una cárcel de odio, de amargura, de rencor, entonces vas a esclavizar a otros. Pero cuando recibas los azotes y te metan en la parte más oscura y te pongan en un cepo, ore hermano, ore y cante. Dice, para que liberes tu vida y se liberen otros. Y la cárcel, hubo un terremoto, se abrieron las puertas, las cadenas cayeron, los cepos cayeron. Dice, y todos los que están, eres una bendición en medio de tus propios azotes y la cárcel en la cual vive, y todos los demás pueden ser libres. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! Porque cuando viene Dios y te suelta a ti, dice, por mí y todos mis compañeros. Quizás los jóvenes no saben eso, pero era un juego que teníamos cuando éramos jóvenes hace 1000 años atrás y se llamaba Paco y Ladrón. ¿Ya? Entonces, perdón, Carabinero y Ladrón, pero se llamaba en ese tiempo, no quiero ofender a algún carabinero que no se esté, ¿no es cierto? Entonces, dice que todos te perseguían y te metían algo que se llama la capacha. Entonces, y todos te iban persiguiendo, ¿no es cierto? Estaban la policía que te tomaba y el ladrón. Entonces, a los que iban a la capacha, a la cárcel. Entonces, pero había uno que quedaba, que era el más ágil, que nadie más podía. Y ese podía tocar la muralla donde estaban los demás, ¿no es cierto? Pero a veces pensa que lo podían tomar y decía, ¿no es cierto?, por mí y por todos mis compañeros. ¡Aleluya! Hoy día falta eso, ¿no es cierto? Ser libre para liberar a otros, por mí y por todos mis compañeros. Eres de las personas que eres libre y liberas a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tus compañeros. Eres libre en ese sentido, como Pablo, que no lo pudo tener el cepo, ni tampoco los azotes, ni los sufrimientos, ni los dolores. No lo hicieron prisionero, era libre. Solamente los hombres libres de alma y de mente y de espíritu pueden orar y cantar en medio de las peores circunstancias por mí y por todos mis compañeros. Dice, y todas las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz. Me gusta Pablo, en medio de todos los presos ahora, el que lleva la voz cantante, ese debe ser un cristiano. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Imagínese aquel que le puso los cepos y de Silas sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¡Aleluya! Y enseguida se bautizó con todos los suyos, llevándolo a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este tema, si le pusiéramos un nombre, sería salvando al carcelero. Y a veces Dios te hace pasar situaciones difíciles a usted y a mí para que otros sean salvos por la conducta que vamos a tener en medio de la cárcel. ¿Cómo estás, hermano? Salve a otros, ¿no es cierto? No solamente se salve usted. Camine por convicciones, no por azotes. Camine por convicciones, no por cepos. Camine por convicciones, no por las heridas. Camine por convicciones. Ore, ore, ore y cante. Ore y cante. Y va a ver que la cárcel se va a abrir, las puertas, los cerrojos, las cadenas van a caer de todos los que le rodean, por mí y por todos mis compañeros, incluyendo aquel que me puso en el cepo. Porque Dios quería salvar al carcelero. Hay formas de salvar a otros, ¿no es cierto?, de su vida, su familia, y se volvió hospitalario, le lavó las heridas. ¡Aleluya! Es una verdadera revolución del Espíritu. En esta Navidad, ¿no es cierto?, y en este fin de año, esperamos que usted esté siendo de bendición y no esclavizando a otros con su situación. Señor Jesús, bendice a nuestra iglesia, bendice el corazón de nuestra iglesia y haz que muchos podamos estar orando para que de nuestra voz salgan verdaderos cánticos. Libera a muchos que están en prisiones de oscuridad, a muchos que el enemigo los tiene atado. En el nombre de Cristo Jesús,
ven con tu Espíritu Santo, visita las cárceles, visita los hospitales, las clínicas, visita a los que están azotados por alguna situación, Dios, antes que termine el año. Señor, restaura, salva, y por mí y por todos mis compañeros ser libres. Dios, la vida del carcelero fue también rescatada. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.